Buenos días, alumnos, ¿cómo están? Habla su profesora de ciencia, la profesora Pilar. Hoy día vamos a trabajar el eje de biología nuevamente. El título de hoy se llama Tamaño de las poblaciones. Y ahí en las imágenes yo tengo una gran población de abejas y una pequeña población. De hecho, ya no sería población, sino que solamente un organismo o individuo. Y el objetivo de hoy es inferir el tamaño de las poblaciones por medio de las interacciones biológicas. ¿Ya? Comencemos. Pensemos. 1. ¿Cómo afecta la cantidad de individuos en su crecimiento poblacional? 2. ¿Cuál es la relación entre la cantidad de recursos disponibles y el crecimiento de la población o el crecimiento poblacional? Ya, pensemos en la 1. ¿Cómo afecta la cantidad de individuos en su crecimiento? O sea, mientras más individuos tenga la población, ¿el crecimiento de esta será mayor o menor? Piense, si hay más machos y hembras. Y en la número 2, ¿cuál es la relación entre la cantidad de recursos disponibles, como por ejemplo el alimento, y el crecimiento de una población? Si hay harto alimento, ¿la población va a aumentar en número o va a disminuir? Y viceversa, si tengo pocos recursos de alimento, ¿qué va a pasar con la población? Bueno, esas dudas son las que ustedes van a poder resolver claramente y van a ver qué otros factores afectan al tamaño de una población. Vamos a recordar primero el concepto de esta población, ¿ya? Ahí tenemos una población de aves y yo puedo decirte que una población es un grupo de organismos de la misma especie que interactúan en un espacio, en un tiempo determinado y que además son capaces de entrecruzarse entre sí, ¿ya? Pero ahí yo tengo la gran población. También vamos a recordar qué son las interacciones y tengo dos tipos. Cuando interactúan organismos de la misma especie, como están ahí los pingüinos, vamos a hablar que esa interacción se llama intraespecífica. Mientras cuando se relacionan o interactúan dos especies distintas, como el pez payaso y las anémonas, los tentáculos de la anémona, vamos a hablar de una interacción interespecífica porque son diferentes especies que están interactuando, ¿ya? Ya sabemos que la única interacción que puede ser tanto intra como interespecífica es la competencia y todo el resto que vimos son interespecíficas. Continuemos. Tenemos dos conceptos que tienen que quedar súper claros, chiquillos, ¿ya? La primera es la densidad poblacional y la otra es la abundancia poblacional. Cuando a mí me hablan de densidad poblacional, densidad me habla número de organismos en un espacio determinado, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo digo que aquí tengo un espacio de 5 kilómetros cuadrados y acá tengo 100 peces, o sea, hay 100 peces en 5 kilómetros cuadrados, ¿ya? Eso es densidad. Número de organismos en un espacio determinado, en un área determinada, ¿ya? En cambio, abundancia poblacional solamente hace uso del dato número, o sea, la abundancia es solamente cantidad de organismos, da lo mismo el espacio, da lo mismo los metros con los que cuente, solamente la cantidad, ¿ya? Luego yo tengo que las poblaciones se distribuyen y se distribuyen de tres formas distintas. Miren las imágenes y miren los puntitos rojos que les puse arriba y con eso les va a quedar muy claro el tiro. Cuando yo tengo una distribución uniforme u homogénea significa que se distribuyen todas iguales, a la misma distancia más o menos. Y cuando uno pasa afuera, por ejemplo, de estos cultivos, yo veo que efectivamente se ven como a veces todas las parras de uva, todas igualitas. Ya esa tiene una distribución uniforme. Después yo tengo una distribución agregada o agrupada. Y yo veo ahí los grupitos, los puntitos rojos serían cada organismo que está abajo, que serían los búfalos. Y es como cuando ustedes salían al recreo. Ustedes salen al recreo y se comienzan a juntar con sus compañeros, con los que son afines. Y ahí forman grupitos, ¿ya? Y si uno los ve desde un segundo o tercer piso, efectivamente el patio se ve con una distribución agrupada. Y finalmente tengo una distribución azarosa o aleatoria, que significa que no hay un patrón definido para ordenarse, sino que crecen así como cuando crece la maleza, por todos lados, no obedece a un orden como las dos anteriores. Ahora pasamos a los tipos de estrategias de crecimiento poblacional, ¿ya? Porque las poblaciones y su número, la abundancia de estas va a depender de dos estrategias, ¿ya? Y a las estrategias les vamos a conocer con la estrategia R y la estrategia K de kilo,
¿ya? En la estrategia R de ratón. Entonces piensen en todas las características que ustedes conocen de los ratones. Piensen en eso, ¿ya? También puede empezar en un conejo porque es como similar a un ratón, porque es bajito, porque es un mamífero, etc. ¿Es rápida su reproducción del ratón? Sí. ¿Tienen ciclos reproductivos cortos? Sí, cortísimos. O sea, cada cortos tiempos pueden tener cría. ¿Tiene un ambiente inestable? Efectivamente. Los ratones no viven en un puro lugar toda la vida, siempre se van moviendo. Dice, sin cuidado parental. ¿Qué significa esto? Que una vez que las crías nacen, a los pocos días y a veces en algunos organismos a las pocas horas, se desprenden de sus padres. Crecimiento geométrico o exponencial. Y aquí me voy a la curva que está acá. Este crecimiento o un gráfico exponencial. Yo acá tengo número de individuos en este eje y en este otro eje tengo el tiempo. O sea, pasa el tiempo y miren el número de individuos. Sube automáticamente esta curva, ¿ya? Y esta curva, cuando crece así de forma tan rápida, tan elevada, se llama un crecimiento geométrico o exponencial, ¿ya? Por ejemplo, si aquí abajito donde está el puntero tengo 2 ratones, al pasar el tiempo voy a tener 4, 8, 16, 32, 64, o sea, se multiplican rápidamente. Además, son de pequeño tamaño, si yo pienso en el ratón y el conejo, efectivamente, y dejan muchos descendientes en una camada. ¿Ya? Acá hay otros ejemplos para que mantienen la estrategia R, con ese R de ratón, y ahí con eso se acuerdan de todas las características del ratón. La siguiente tipo de estrategia de crecimiento poblacional es la estrategia K. Y acá yo les puse un elefante, ¿ya? Entonces, también podríamos estar la imagen de uno de nosotros, de ustedes, de mí, acá. También tenemos estrategia acá. Es lenta la reproducción. Piensen en el ser humano. Una mujer está 40 semanas ahí con su bebé. Ciclo reproductivo largo. Ambiente estable. ¿Ya? Generalmente la gente viven en un solo lugar. Hay veces que se cambian de casa, pero ahí están años, ¿ya? Porque necesitan un ambiente estable, igual que los elefantes. Aquí sí hay cuidado parental, por lo que son más longevos. ¿Qué significa eso? Longevo significa como que llegan más a seniles, más a viejitos, ¿ya? Y es porque efectivamente las crías de elefantes están acompañados de su padre hasta que se hacen adultos y después son parte de la misma manada y se mueven con sus mismos organismos, ¿ya? Y acá me voy al crecimiento sigmoideo, ¿ya? O logístico, y me voy a la curva, y aquí esta curva ya no tiene un crecimiento así tan abrupto como el anterior. Miren, número de individuos y el tiempo. Acá tengo una fase acelerada, en donde hay un crecimiento, no tan rápido como el anterior, pero hay un crecimiento. Después una fase logarítmica, en donde sigue habiendo aún mayor crecimiento, pero después viene una fase desacelerada, ¿ya? Y ahí es como que hay un estancamiento, porque ahí ya no sigue creciendo, fíjense. Hasta ahí no me llegó el número de individuos, o sea, si aquí partió con 2 elefantes, aquí terminó con, aquí que estaban 10, pasó el tiempo y sigue con 10, ¿ya? ¿Y por qué? Porque depende de los recursos, y a esto le vamos a llamar capacidad de carga. De ahí más adelante voy a decir lo que es capacidad de carga. Ellas son de mayor tamaño, efectivamente si lo comparamos con el ratón de la imagen anterior son de mayor tamaño y además dejan pocos descendientes. Ya no son grandes camadas como los perros, los gatos, sino que aquí son camadas más pequeñas con 1, máximo 2 descendientes. Es como nosotros piensen. Normalmente los padres tienen un bebé al mismo tiempo. Hay veces que vienen los mellizos gemelos o trillizos, pero son casos como no frecuentes, ¿ya? Entonces, ¿qué es la capacidad de carga? La capacidad de carga se dice la población más grande que un ambiente puede sostener en cualquier momento dado. Entonces, la capacidad de carga, por ejemplo, tiene que ver con los números de elefantes que puede sostener en un lugar, dependiendo de los recursos que tenga, ¿ya? Si los recursos del alimento bajan, la capacidad de carga también va a disminuir porque a lo mejor los elefantes van a comenzar a morir de hambre, ¿ya? Eso es la capacidad de carga. Y acá hablamos de la abundancia. Abundancia es solamente número de organismos. Depende de
Acá tenemos 4 factores: la natalidad, la mortalidad, las migraciones y las emigraciones. Natalidad, nacimientos; mortalidad, la cantidad de muerte; las migraciones son las salidas y las entradas, y las emigraciones, las salidas de la población, ¿ya? Entonces yo tengo acá en el centro esta esfera con una N que es tamaño de la población. Pensemos en un tamaño de una población que tiene 10 organismos. Y estos organismos son leones, ya, machos y hembras, ahí mezclados. Tengo 10. Si entre algún macho y una hembra se cruzan y ocurren 2 nacimientos, ¿esa población va a aumentar el tamaño? Sí. ¿A cuánto? A 12. Ahora, si a esta misma población, que ya eran 12, llegan otras leonas y otros leones de otro lado, pero son 4. De 12 que teníamos vamos a pasar a 16, o sea, aumentó el tamaño de la población. Luego habían unos más longevos, unos leones más viejitos, y murieron 6. Por ende, antes teníamos 16, parece, ¿sí? Y mueren 6, entonces me quedo nuevamente con 10. Y luego esos 10, hubo una pelea entre 2 leones, así como el Rey León, y expulsaron a uno de la manada. Entonces se tuvo que emigrar a otra población y ahí me quedo con una población de 9, ¿ya? Y ahí está la fórmula. Si se fijan, N y M minúscula, ahí está N y M minúscula, y E minúscula, y E minúscula, ¿ya? Y la N mayúscula sería el tamaño de la población, ¿ya? Ahora tengo factores que afectan a las poblaciones. Miren siempre el centro. El centro de la imagen tengo una población de leones, ¿ya? Y hay factores que son densos dependientes y factores que son densos independientes. Vamos a explicar los densos dependientes. Los densos dependientes significa que dependen de lo que está pasando acá adentro, o sea, dependen de todos estos integrantes que esta población aumente o disminuye. Por ejemplo, si acá llega un macho a esta población y se cruza con una hembra, van a haber nacimientos, por ende, ahí va a aumentar la población, pero depende de ellos mismos, de esta población de los leones. Si muere uno de ellos, disminuye la población, por ende, también tiene que ver con ellos. Competencia por el alimento. Si hay harto alimento, se van a procrear, el número va a aumentar. Si escasea el alimento, no van a tener que comer, pueden morir de hambre, va a afectar a la misma población, pero de ellos mismos depende. Si sacan a algunas leonas de la manada, emigración, se van 3 individuos, esa población se va a ver afectada. Y si llegan leones de otro lado, inmigración va a aumentar. Pero siempre va a depender de estos leones, porque estos leones pueden o no aceptar a estos leones, y de estos leones son los que dependen si sacan a alguien o no de la manada, o si ellos mismos se quieren ir, ¿ya? Pero siempre va a depender de esta población. Como depende siempre de esta población, se llaman densos dependientes, porque dependen de esa población. En cambio, los factores densos independientes no dependen de esta población, porque esta población de leones no puede controlar, por ejemplo, cuando ocurran las tormentas, cuando ocurran las erupciones volcánicas, cuando las características del suelo no sean aptas, porque hay mucha salinidad, mucha acidez, poca humedad, o las estaciones del año para procrear. Todos estos factores que ustedes ven que son como factores ambientales se me fue la palabra, o eventos climatológicos, la población no los puede controlar. La población no puede querer, por ejemplo, que haya una erupción para poder cambiar de terreno, no lo puede controlar. Por eso se llaman factores densos independientes, ¿ya? Práctica guiada. Entonces aquí vamos a trabajar juntos. Acuérdense, esta actividad no es la que mandan, esta actividad la estamos trabajando y desarrollando acá en conjunto. 1. ¿A qué tipo de distribución poblacional corresponde la siguiente imagen respectivamente? Estamos en la 1. Piensen cómo están ordenados esta es muy fácil al tiro, y esta. Vean las alternativas rápidamente. Rápido. Tenemos que avanzar. Y la 2. ¿A qué tipo de estrategia? Tenemos estrategia R de ratón, acuérdense todas las características, y K. Y tengo 2 curvas. La curva roja que tiene un crecimiento, luego
un estancamiento, seguramente por la capacidad de carga, y aquí aumenta, disminuyen, aumenta rápidamente y disminuyen, aumenta y disminuyen rápidamente. ¿Ya? ¿Pensaron? ¿La roja será R o K? Ahí van las respuestas. B para la 1, K la curva roja y R la curva azul. Y acá tengo una columna central que es la rosada, estrategia reproductiva. Esto sí me gustaría que lo dejaran registrado en el cuaderno, pero no que me lo mandaran, pero sí que lo hicieran porque es súper fácil y es como el resumen de más o menos lo que vimos. La estrategia reproductiva, tengo acá la K y la R. Ciclo de vida, para K de elefante era largo, por ende para R era corto. El crecimiento, para R era rápido, en cambio para K lento. El tamaño del adulto en R, piensa en el ratón, pequeño, K grande. Número de crías reducido para K, elevado para R. Tamaño de crías pequeño y grande para K. Tiempo de cuidado de las crías, al tiempo parental, cuida parental. Para los R ratones, poco nulo, y para las K, extenso, hasta longevos. Y frecuencia anual de procreación en K es lento, es baja, y es alta en R de los ratones. Ahora, imagina que la siguiente imagen corresponde a 2 kilómetros cuadrados, o sea que toda esta imagen que está acá, que estamos viendo, son 2 kilómetros cuadrados. Y en estos 2 kilómetros cuadrados yo tenía 5 organismos, ¿se acuerdan? Ya, me están preguntando cuál es la abundancia y la densidad de pingüinos en la siguiente imagen. Abundancia, recuerden que era número de organismos y densidad, número de organismos dividido en metro cuadrado. Entonces la abundancia ahí apareció. 2 pingüinos. 1, 2. En cambio, densidad son estos mismos 2 pingüinos dividido por el espacio. ¿Y cuánto espacio les dije que había? 2 kilómetros cuadrados. 2 dividido en 2 me da un pingüino por kilómetro cuadrado. O sea, en un kilómetro cuadrado vive un pingüino y en el otro kilómetro cuadrado, por decirlo así, vive el otro pingüino. ¿Ya? Ahí está densidad y abundancia. Ahora los invito a trabajar. Esta vez, chicos, es distinta yo ahora no les envié la guía anexa, que siempre les mando la tabla de resumen, sino que yo les mandé un link. Este link ustedes lo van a pinchar y automáticamente les va a llevar a un cuestionario, así como el ticket de salida de la clase por Zoom, pero esto es un cuestionario, entonces ustedes tienen que poner su correo, su nombre, su curso y tiene que enviarme las preguntas. Automáticamente usted les va a dar las respuestas correctas e incorrectas, ¿ya? Así que espero que les vaya súper bien, que me entreguen hartas tareas. Los felicito por las entregas de las 2 semanas anteriores porque han subido bastante y recuerden que es bueno para ustedes porque todo esto posteriormente va a ser nota. Cuídense, que estén muy bien. Chao, chao.